placer estar invitada en esta prestigiosa maestría que de alguna manera administra nuestro Departamento de Tecnología Educativa. Sabemos pues que es la maestría en Educación, Mención, Tecnología y Desarrollo de la Instrucción. Y pues venir a hablar de juegos y simulaciones para mí es un verdadero placer. Además de eso, más placer todavía pues siendo tutora de generación de relevo de la profesora Vanessa. Entonces, de verdad que lo hago con mucho gusto y bueno, gracias por haber pensado en mí. El uso de los juegos, de las simulaciones y las simulaciones juegos dentro del aula de clase, dentro del proceso educativo, es significativo, yo diría que para las dos partes. En primer lugar, para el profesor, porque de alguna manera le facilita muchísimo el hecho de presentar en el aula de clase situaciones lo más parecidas a la realidad, y eso hace que para el estudiante sea realmente muy significativo acercarse a esa realidad. Por otro lado, como acabo de decir, pues para los estudiantes no solamente los acerca a esa realidad, sino que hace que sea vivencial. Si nosotros aplicamos un juego o una simulación, estoy casi segura que todos lo recordaremos durante mucho tiempo. Y además de eso, si yo les hago la pregunta y les digo, bueno, ¿qué recuerdan ustedes o recuerdan ustedes en algún momento de su educación básica o diversificada, incluso a nivel superior, alguna simulación o algún juego? Y estoy muy segura de que más de uno de ustedes recordará algún profesor, bien sea en el área de ciencias, bien sea en el área de educación física, bien sea en el área de castellano, que aplicó con ustedes algunos de estos tipos de elementos y que ustedes recuerdan todavía, estoy segura, repito, con mucha significación. Por lo tanto, considero que el usar juegos, simulaciones o simulaciones-juegos acerca la realidad del estudiante y ahorra tiempo al docente en no extenderse tanto en las explicaciones sin ninguna necesidad, porque esa simulación o juego o simulación-juego lo hace de manera más expedita y más vivencial. Ok, fíjate, haciendo un poquito de historia, el curso de simulaciones y juegos instruccionales lo dictó, como ustedes deben saber, en una primera versión el profesor Mario Schurek, hace mucho tiempo. Después otros profesores del departamento lo habían heredado de alguna manera y se habían formado en esa área. Entonces, digamos que yo soy como una tercera generación que ha trabajado con este curso. Sin embargo, yo nunca fui formada en él. Es decir, yo cuando llego a juegos y simulaciones sabía muy poquito sobre el curso. Por supuesto, como profesional medianamente responsable, pues me preparo en esa área y comienzo a dictar el curso. Cuando empiezo en esta área, me doy cuenta que muchos de los alumnos ya conocían las simulaciones y los juegos que nosotros trabajábamos en la materia. Entonces, algunas de las simulaciones y juegos pierden sentido cuando ya los has practicado por lo menos una vez, porque digamos que pierde la esencia o pierde ese elemento de competencia en el caso del juego, y en el caso de la simulación, puede de alguna manera perder también la esencia de lo que es la simulación. Entonces, sintiendo esa inquietud y planteándoselo a mi compañera que también elaboró el CD conmigo, que fue la profesora, la doctora Belkis Guzmán, que ella sí fue formada con el profesor Schurek, nos dimos cuenta de que era hora de actualizar el curso. Y comenzamos, por supuesto, lo primero que se nos vino a la mente con toda honestidad fue hacer un material impreso.
porque era lo más factible de fotocopiar, de reproducir para poder venderlo u ofrecérselo a los alumnos. Sin embargo, como teníamos también la disposición de un laboratorio donde podíamos tener conexión a internet y además de eso tener por supuesto la unidad de CD en cada computadora para poder observar el contenido del CD, decidimos entonces decantar por estas dos opciones: diseñar una página web y diseñar un CD, un prototipo de CD donde por supuesto los elementos fundamentales del curso se mantenían, pero de alguna manera incorporamos nuevas simulaciones, nuevos juegos e incluso otra óptica de las simulaciones juego. Y eso fue el objetivo fundamental fue actualizar los contenidos y sobre todo las simulaciones y juegos del curso de simulaciones y juegos instruccionales. Sin duda alguna, pues hay relación entre las tecnologías de la información y la comunicación con el diseño y el uso de los juegos. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente si nosotros queríamos actualizar el curso, teníamos que incorporar de alguna manera las tecnologías de la información y la comunicación. Y ellas nos permiten a nosotros diseñar simulaciones, juegos y simulaciones-juegos que no lo permite un papel, por ejemplo, un material impreso, o que no lo permite ni siquiera una simulación en blanco y negro que llamamos, pues, que simplemente es repartírsela a los estudiantes para resolverla, ¿no? O para que la conozcan. Las TIC le permiten también al estudiante interactuar más con la simulación o con la simulación juego o el juego, de tal forma que el estudiante pasa a ser un participante aún más activo dentro de esa actividad. ¿Por qué? Porque aun cuando en la simulación sin tecnología también es significativa, cuando utilizan las TIC y las incorporan a este tipo de actividades, nos damos cuenta que el estudiante es más activo y es más capaz, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de tomar decisiones a la hora de un juego o de una simulación. Y entonces lo hace de manera más independiente, más individualizada, y no tanto como con el resto del grupo. Entonces, no solamente eso, obviamente las TIC también permiten incorporar dentro de las simulaciones y juegos actividades más llamativas, por ejemplo videos, o sea, imágenes, sonido, y permite también la interacción y la conexión con otras fuentes que no te lo permite una simulación o juego tradicional, básicamente por eso. Contiene, por supuesto, lo que es el programa del curso, incluso el cronograma del curso, un poco atendiendo a los patrones que seguimos nosotros dentro del departamento que debemos ofrecer a los estudiantes. Por ejemplo, el programa del curso es fundamental en cualquiera de los cursos que nosotros ofrecemos. Y además de eso, un poco lo que les comentaba, tienen simulación, primero la conceptualización de cada uno de esos elementos, qué es una simulación, qué es un juego, qué es una simulación-juego, qué tipos existen de cada una de ellas, si son evaluativas, si son de competencia, etc. Y además de eso contiene, por supuesto, ejemplos de juegos. Ejemplos no quiero decir que contiene simulaciones, contiene juegos y contiene simulaciones-juegos que lo hacen interactivo. Y además de eso contiene también links que simplemente haciendo clic nos conectan con las páginas que a nosotros nos interesan, de lecturas que están relacionadas con lo que yo esté trabajando, bien sea una simulación, un juego o una simulación-juego. Esas lecturas son, para el momento, por supuesto, eran muy actualizadas. Sin embargo, con toda honestidad debo reconocer que eso ya es hora, creo, de volverlas a actualizar
y de alguna manera enriquecerlas para que entonces el CD pues no pierda vigencia. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el impacto? Bueno, mira, el impacto realmente ha sido positivo, porque en primer lugar nuestra manera de manejarnos dentro del departamento es justamente reproducir el CD para tener algún ingreso propio y podérselo ofrecer a los estudiantes. Y entonces eso se ha llevado a cabo. Incluso se lo pudiésemos preguntar pues a los profesores que han dictado el curso últimamente, por ejemplo la profesora Jenny Pérez, la profesora Vanessa, y otros profesores que de alguna manera han ofrecido el CD a los estudiantes y estos los han adquirido. Y sin duda alguna ha sido un elemento innovador, porque entonces ya dejamos atrás un poquito el material impreso y las fotocopias, entonces con un CD pues resumimos muchísima más información de la que podíamos resumir en papel. Y el impacto sin duda alguna ha sido positivo. Bueno, mira, esa es una pregunta bien interesante y te voy a explicar por qué la veo interesante. Fíjate, los estudiantes de distintos niveles, partiendo desde educación inicial, incluso hasta la universidad, justamente relacionándola con la pregunta anterior, con el uso de las TIC en los juegos, los estudiantes sí están relacionados con los juegos y las simulaciones, sobre todo realizadas por supuesto en computadora y las encuentran en internet. Se familiarizan con eso, prácticamente viven, ese es su mayor esparcimiento en algunos casos. Invierten mucho tiempo jugando o haciendo simulaciones en computadora. Y lo que yo veo un poquito y con preocupación, veo desfasado, es al profesor más que al estudiante. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Bueno, indudablemente, quien no se monte en el tren, pues se quedará atrás. Es decir, la tendencia es a que los alumnos manejen, o ya manejan de hecho, esas simulaciones y juegos relacionados con las TIC. Y si el profesor no se actualiza y no se forma en esta área, quedará entonces desfasado. Y entonces se abrirá una brecha todavía más grande entre el docente y el alumno, por lo menos en cuanto a este aspecto relacionado con los juegos y simulaciones y las TIC. Ahora bien, me agrada mucho el hecho de que esta situación que estamos planteando hoy se dé, porque de alguna manera ustedes que están allí sentaditos son profesores o son maestros y tienen la posibilidad de alguna manera de potenciar eso que están aprendiendo ahorita y ser portavoces de eso. Y de esa manera los profesores, que sean sus colegas, se van a tener que actualizar y enganchar con este tema. ¿Por qué? Porque sencillamente la tendencia es esa, o sea, la tendencia a futuro es que simulaciones, juegos y simulación esté incorporado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de nuestras clases, incluso diariamente, porque ya los alumnos están ganados para eso. Nosotros lo que tenemos es que tomar del todo el panorama que tenemos, tomar aquellas simulaciones, juegos o simulación-juegos que sea adecuada al contenido que estemos trabajando y sencillamente presentársela a los alumnos. Porque, les repito, el camino del alumno ya tiene medio camino ya recorrido. Los que tenemos que correr para alcanzarlo somos nosotros los profesores. Entonces la tendencia es esa, es sin duda alguna incorporar esos elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya de hecho, yo les decía al principio, bueno, ¿quién no recuerda haber aplicado un juego, una simulación con algún maestro o algún profesor? Pero imagínense, recordamos uno o dos en el mejor de los casos. Pero si nosotros lo hacemos permanentemente con nuestros estudiantes o con mucha frecuencia con nuestros estudiantes, les aseguro que el aprendizaje será más significativo. Bueno, para mí fue un verdadero placer haber compartido con ustedes. Espero que esta información, por muy sencilla que haya sido, les sirva.
Y bueno, nuevamente gracias a la profesora Elainet por su entrevista y espero que, y por supuesto a la profesora Vanessa por pensar pues en mí para esta entrevista, y espero que esta información de verdad quede compilada en algún CD o en otro formato que pueda ser utilizado también para los estudiantes de pregrado que ven el curso de simulaciones y juegos instruccionales. De verdad.